Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Soy Sergio Porta, aunque todos me conocen como Pipo, y junto a mi esposa Vale y mi hija Mía, de casi un añito de vida, servimos juntos en la iglesia en Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina. Dios nos da el privilegio de servir en áreas con jóvenes adolescentes, jóvenes adultos, y aún así en la alabanza en la iglesia, entre algunas otras cositas. Y sabes, en el día de hoy te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez hiciste algo que no debías y trataste de arreglarlo a tu manera, solucionarlo, y cada vez lo empeorabas más? Bueno, permíteme contarte mi experiencia. Desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre me decía que no tenía que jugar a la pelota dentro de la casa, porque algo se iba a romper. Pero no sé por qué, un día con un amigo decidimos jugar al vóley estando solos en casa, en la cocina, y un pelotazo terminó desviándose a unas puertas corredizas que eran de vidrio, y se rompió una punta de ella. Claro, en ese momento dejamos de jugar y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo colocamos de vuelta ahí para que se le caiga al próximo? Pero dijimos que no, porque podíamos lastimar a alguien. Entonces pensábamos en pegarlo, pero no teníamos nada para pegarlo. Al final terminamos confesando y diciendo que lo habíamos roto. Y sabes, hasta el día de hoy sé y tengo presente que no hay que jugar con la pelota dentro de la casa. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque si te pasó alguna vez o me seguiste con la idea, probablemente entiendas mejor el pasaje de hoy. Vemos y entendemos que David había pecado. Y claro, como no había funcionado su plan, tuvo que buscar un plan B. Y es allí donde continúa el pasaje de hoy. Te invito a leer segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14 en adelante. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Probablemente este pasaje ya lo hayas leído, o tal vez alguien te lo contó o conoces la historia. Sabes, al leer este pasaje entiendo que Dios lo va a dejar porque Él no oculta el pecado. Él siempre lo lleva a la luz y está para mostrarnos que a una persona espiritual, una persona de fe, una persona conforme al corazón de Dios, aún así puede caer en pecado. Y esto es un llamado de atención también para nosotros, para darnos cuenta que aunque creamos estar firmes, podemos caer. Qué importante es tener en cuenta con esto y no jugar con el pecado.
¿Sabes? Lo primero que pensaba al leer el pasaje es que el pecado genera más pecado. Alguien dijo una vez que hay que temer el comienzo del pecado, porque quién sabe dónde puede terminar. Lo que ayer fue adulterio, hoy es asesinato. Si dejamos al pecado libre en nuestra vida, Él va a ir destruyéndola. Él no va a negociar con nosotros. Él va a quitarnos todo. Ahora fíjate cómo a veces un simple permitido nos va a llevar a algo que es impensado. Siempre damos el ejemplo de el quedarse con el vuelto, ¿verdad? Y una vez y otra vez y no pasa nada y nadie se dio cuenta y llevamos a tener una actitud de un pecado que se vuelve repetitivo en nuestra vida y no nos damos cuenta de que cada vez va creciendo. Y esto pasa lo mismo con el orgullo, pasa lo mismo con la amargura, pasa lo mismo con las mentiras, también con la pornografía, con las drogas. Cuando decidimos, por ejemplo, no ir a la iglesia un fin de semana y quedarnos solos en casa. Claro, recordá que el pecado se va a generar por pequeños permitidos en nuestra vida. Al darnos esas pequeñas licencias, vamos dándole lugar al pecado. A veces pensamos que no nos va a pasar nada a nosotros, ¿verdad? ¿Vos creés que a David le faltaba una esposa? ¿Vos creés que a David le faltaba algo? ¿Sabes? Siendo él quien era, fíjate cómo terminó. Bueno, tenemos las mismas posibilidades nosotros de pecar y terminar así o aún peor. No lo dudes. En segundo lugar, el pecado genera insensibilidad. Fíjate que lo mandó con su propia sentencia de muerte Urías. No solo eso, sino que el pecado de David llevó a que él tenga cómplices obligatorios, tanto en el reino como hasta kilómetros y kilómetros de distancia con Joab, el mensajero y otros más. Ahora, no sé si te diste cuenta, el pecado, si no lo cortamos, se hace repetitivo en nuestra vida, se agranda, pero también nos hace insensibles a la palabra de Dios, nos provoca tener un corazón insensible. Fíjate la frialdad cuando le dan las noticias a David. Él contesta diciendo, bueno, la gente muere, que no te pese. Ahora alentate y ganá esta batalla, Mirá cómo lo hace. Ahora, ¿cuántas veces nosotros somos así también? Estamos mal con el Señor y damos un consejo espiritual. ¿Cuántas veces tal vez fuiste a la iglesia en pecado y no confesaste y no trataste tu pecado e hiciste tu ministerio y lo hiciste como si nada? ¿Sabes? No estamos tan lejos de David como creemos. Y en tercer lugar, el pecado genera una falsa seguridad y tranquilidad. ¿Sabes? David trató de acomodar ahí el vidrio roto para que se le caiga a Urías, pero no funcionó. Entonces trató de pegar el vidrio para que nadie se diera cuenta. Y claro, luego de que Urías había muerto, llevó a Betsabé a su casa, la tomó como mujer. Pero por más que el pueblo no se diera cuenta o acepte su pecado, no quiere decir que está bien, porque el pecado es pecado. Y el pecado siempre trae consecuencias a nuestra vida. Fíjate que termina diciendo que lo que hizo David fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve todo, no se le puede ocultar nada a Él. Eso dice Hebreos 4:13. Por eso, si estás en esta situación de pecado, no dudes más, no pierdas más el tiempo, no dejes que el pecado destruya más tu vida. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, o sea, no hay una salida. Mas el que confiesa y se aparta, dice que va a alcanzar misericordia. Tenemos que entender, dejar de lado nuestro orgullo, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, porque tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios misericordioso. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Podemos confiar en Él, podemos descansar en Él, podemos recibir su perdón. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.